Desarrollamos las actividades propuestas con relación a las leyes de Coulomb. Nuestra expresión ya conocida para eh, determinar la fuerza resultante que hay entre dos o más cuerpos o cargas eléctricas, tenemos que F es igual a K por Q1 por Q2 dividido D al cuadrado, en donde F viene a ser la intensidad de la fuerza electrostática, Q1 y Q2 son las cargas eléctricas, K viene a ser una constante de proporcionalidad y la D es la distancia que hay entre las cargas. Nuestra primera actividad nos dice tres cargas están situadas como muestra la figura. La electrización ocurre en el vacío. Determina la fuerza resultante en la esfera C. Por lo tanto, de acuerdo a la figura, a la gráfica que tenemos una carga eléctrica que es una carga eléctrica A, tenemos una carga eléctrica C, tenemos una carga eléctrica D, en donde entre estas cargas o cada una de las cargas tiene su valor. Por lo tanto, la carga eléctrica A tiene como carga 3.10 a la menos 6 Coulomb. La carga eléctrica de C es 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y la carga eléctrica de B está dada por 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y tenemos la distancia que hay entre cada una de esas cargas, es decir, de que la distancia que hay entre la carga A y la carga C es de 10 centímetros y la distancia que tenemos entre la carga C y la carga B es de 20 centímetros y nos pide determinar la fuerza resultante que hay en la carga C. ¿Cuál serían esas fuerzas? Por lo tanto, acá tenemos, vamos a extraer de nuestra gráfica. Entonces A viene a ser una carga, por lo tanto tenemos una carga eléctrica de A que tiene como valor 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Una carga eléctrica C que es negativo 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y la carga eléctrica de B es 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. La distancia que hay entre la carga de A a C es de 10 centímetros y la distancia que hay entre las cargas C y B es de 20 centímetros. Acá la unidad de medida de la distancia tiene que ser en metros, entonces cada uno para pasar de centímetros a metros se divide en 100, por lo tanto vendría a ser 10 dividido 100, me va a dar 0,1 metro, y 20 dividido 100 me va a dar 0,2 metros. Entonces, la fórmula de la fuerza vendría a ser igual a K por Q1 por Q2 dividido distancia o D al cuadrado. En este caso, como tenemos más de dos cargas, vamos a ir analizando primero la fuerza de atracción o de repulsión que hay entre la carga AC y luego vamos a determinar la fuerza que hay entre la carga B y C. Y luego vamos a hacer la diferencia que hay entre las fuerzas y ahí vamos a obtener la fuerza resultante. Por lo tanto, primero vamos a determinar la fuerza entre la carga A y C. K es una constante que tiene como valor 9 por 10 exponente 9 de Newton por
metros al cuadrado sobre Coulomb cuadrado por Q1. Q1 viene a ser la carga de A, por lo tanto va a ser 3 por 10 a la menos 6 Coulomb por Q2, y en este caso mi Q2 va a ser la carga C, que es 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Esto es dividido la distancia que hay entre A y C, por lo tanto es de 10 centímetros, en este caso va a ser 0,1 metros al cuadrado. Simplificamos las unidades de medida, acabamos de tener C cuadrado, tenemos C por C cuadrado, metros al cuadrado con metros al cuadrado. Y ahí utilizamos la calculadora para poder determinar o resolver la operación indicada. Entonces tenemos, en este caso tenemos 9 por 10 exponente 9. Vamos a hacer 9 exponencial 9 por 3 exponencial menos 6 por 3 exponencial menos 6. Esto es igual, dividido 0,1 elevado al cuadrado. Esto es igual a 8,1. Por lo tanto, la fuerza que hay entre la carga AC es de 8,1 newton. Ahora vamos a determinar la fuerza que hay entre BC o CB. Entonces entre BC va a ser igual. Aplicamos la misma fórmula, en este caso el valor de K es 9 por 10 a la 9 por Q1, en este caso Q1 va a ser el valor de la carga C, por lo tanto es 3 por 10 a la menos 6 por Q2, que va a ser la carga de B, en este caso es 4 por 10 a la menos 6, y esto es todo dividido la distancia al cuadrado, y la distancia que hay entre la carga C y B o BC es de 20 centímetros, que viene a ser 0,2 metros, y esto es al cuadrado. Usamos la calculadora, tenemos 9 exponencial 9 por 3 exponencial menos 6 por 4 exponencial menos 6, esto es igual, dividido 0,2 elevado al cuadrado, y esto es igual a 2,7. Por lo tanto, la fuerza que hay entre las cargas BC es de 2,7 newton. Por lo tanto, para determinar la fuerza resultante, y estas cargas eléctricas están ubicadas en formas lineales, por lo tanto la fuerza resultante va a estar dada por, entonces mi fuerza resultante va a estar dada por la fuerza entre AC menos la fuerza entre BC. Entonces mi fuerza resultante va a ser igual, fuerza de AC es 8,1 menos la fuerza de BC es 2,7, y 8,1 menos, tenemos 8,1 menos 2,7 es igual a 5,4. 5,4 newton, y ese viene a ser la fuerza resultante que actúa sobre esta carga C que tenemos acá. Nuestra segunda actividad dice: las cargas están situadas en el vacío como indica la figura. Halla la fuerza eléctrica resultante sobre la esfera C. En este caso aplicamos el mismo procedimiento. Tenemos acá este A viene a ser la carga de A, C viene a ser carga de C, y la B viene a ser carga eléctrica de B, y cada una tienen su valor. Entonces la distancia que hay entre la carga de A y la carga de C es de 5 centímetros.
hay que pasar a metros, por lo tanto 5 dividido 100 me va a dar 0,5 metros. Y la distancia que hay, es la distancia entre AC, y la distancia que hay entre la carga C y la carga B es de 9 centímetros, por lo tanto pasamos a metros, va a ser 9 dividido 100, me va a dar 0,9 metros. Y de la misma manera debemos de determinar primero la carga que hay entre AC y luego entre CB, y al final determinamos la carga resultante. Por lo tanto vamos a hallar la fuerza que hay entre la carga AC. Entonces la fórmula es la constante por, va a ser entonces la carga A por la carga C dividido distancia al cuadrado. Reemplazamos nuestra fórmula, va a ser igual, la constante es 9 por 10 exponente 9 por carga de A es 4 por 10 a la menos 6 por la carga de C es 1 por 10 a la menos 6. Esto es dividido la distancia, y la distancia es 0,05 al cuadrado. Ahí realizamos la operación indicada en la calculadora. Por lo tanto va a ser 9 exponencial 9 por 4 exponencial menos 6 por 1 exponencial menos 6 igual dividido 0,05 al cuadrado. Y esto me va a dar igual a 14,4. Por lo tanto, la fuerza entre la carga AC es de 14,4 newton. Ahora vamos a determinar la fuerza entre CB o BC. Entonces entre BC va a ser igual la constante por la carga de B por la carga de C dividido la distancia al cuadrado. Por lo tanto acá tenemos la fuerza entre la carga BC es igual, constante es 9 por 10 exponente 9 por la carga de B es 2 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 6 por la carga de C, que es 1 por 10 a la menos 6. Entonces, tenemos acá la carga de C, 1 por 10 a la menos 6. Esto es dividido la distancia que hay entre las cargas, que es de 0,09. 0,09 y me dice que es al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza entre las cargas BC, realizamos la operación 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 6 por 1 exponencial menos 6. Esto es igual dividido 0,09 al cuadrado. Me va a dar igual a 2,22. Por lo tanto, la fuerza entre BC es de 2,22 newton. Después vamos a desarrollar la fuerza resultante que actúa sobre la carga C. Por lo tanto, acá tenemos la fuerza resultante, va a ser la fuerza que hay entre las cargas AC menos la fuerza que hay entre la carga BC. Y esto es igual, la carga de AC es de 14,4 menos la carga que hay entre la fuerza que hay entre las cargas BC es 2,22. Restamos ambas expresiones, entonces 14,4 menos 2,22, y esto es igual a 12,18 newton. Es decir, de que la fuerza resultante que hay sobre esta carga C es de 12,18.
Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio número 3. Dice 3 cargas localizadas en el vacío. Como muestra la figura, determina la fuerza eléctrica en la esfera D. Por lo tanto, acá tenemos nuestra esfera B. Acá tenemos A, la esfera A, que viene a ser la carga de A. La esfera B viene a ser la carga de B. Y la esfera C viene a ser la carga de C. Recuerden que las cargas eléctricas dependen mucho de sus signos para que puedan atraer o repelerse. En este caso, la carga de A es positivo con relación a la carga de B, que también es positivo. Por lo tanto, esto se van a repeler, se van a repulsar. Con relación a la carga B y C, acá la carga de C es negativa y la carga de B es positiva. Por lo tanto, tienen fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque las fuerzas de atracción en las cargas, cuando son signos contrarios, se atraen. Y con relación a la carga A y la carga C, también se atraen. ¿Por qué? Porque tienen signo contrario. Entonces vamos a determinar primero la carga, la fuerza que hay entre la carga AB. Entonces determinamos la fuerza que hay entre las cargas AB. Va a ser igual a la constante por la carga de A por la carga de B dividido la distancia al cuadrado. Acá la distancia entre A y B está en centímetros, pasamos a metros. 20 dividido 100 va a ser 0,2 metros. De la misma manera, la distancia que hay entre la carga de B y C es de 10 centímetros. Pasamos a metros, va a ser 0,1 metros. Reemplazamos nuestra fórmula de fuerza entre las cargas AB. Constante es 9 por 10 exponente 9 por la carga de A. El valor de la carga de A es 2 por 10 a la menos 6 por carga de B es 5 por 10 a la menos 6. Esto es dividido la distancia que hay entre ellos, que es 0,2 al cuadrado. Usamos la calculadora para resolver. Por lo tanto es 9 exponencial 9 por 2 exponencial menos 6 por 5 exponencial menos 6. Esto es igual a, luego dividimos con 0,2 elevado al cuadrado y tenemos como valor 2,25. Por lo tanto, la fuerza que hay entre AB es de 2,25 newton. Ahora vamos a hallar la fuerza que hay entre la esfera B y C. Por lo tanto, la constante por la carga de B por la carga de C dividido la distancia al cuadrado que hay entre estas dos cargas. Reemplazamos nuestra fórmula. Entonces, fuerza de BC igual, acá es 9 por 10 a la 9 por QB, que viene a ser la carga de B, que tenemos acá, es 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6 por la carga de C, que es 6 por 10 a la menos 6. Esto es dividido la distancia, y la distancia que hay entre ellos es de 0,1 metros al cuadrado. Entonces 0,1, esto es al cuadrado. Usamos la calculadora. Tenemos 9 exponencial 9 por 5 exponencial menos 6 por 6 exponencial menos 6. Esto es igual, dividido 0,1 elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 27. Por lo tanto, la fuerza de atracción entre BC es de 27 newton. En este caso, como nuestra gráfica no están alineados, vamos a aplicar la fórmula de la resultante,
que va a ser, la fórmula resultante va a ser raíz cuadrada de la fuerza entre AB al cuadrado más la fuerza resultante entre BC al cuadrado. Reemplazamos nuestra fórmula de resultante, va a ser raíz cuadrada. La fuerza entre AB es de 2,25 newton al cuadrado más la fuerza entre BC es de 27 newton al cuadrado. Desarrollamos la calculadora, tenemos 2,25 al cuadrado más 27 al cuadrado, y esto va a ser igual a una cantidad, le busco su raíz, entonces acá tenemos raíz de esa cantidad. Bueno, resolvemos en una sola expresión, raíz, y usamos paréntesis. 2,25 al cuadrado más 27 al cuadrado, cerramos paréntesis, y esto va a ser igual a 27,09. Por lo tanto, mi fuerza resultante va a ser 27,09 newton. Quiere decir de que este es la fuerza que actúa sobre esta esfera V que tenemos acá. El ejercicio número 4 dice dos cargas eléctricas Q1 es igual a 5 microcoulomb. Acá tenemos el valor de Q1 que es 5 microcoulomb. El valor de Q2 es negativo 4 microcoulomb. Están separadas, por lo tanto hay una distancia de 30 centímetros entre ellas. Si se coloca una tercera esfera, por lo tanto una tercera esfera Q3 que tiene como valor 2 microcoulomb sobre el segmento que une Q1 y Q2 a una distancia de 10 centímetros, por lo tanto la distancia que hay entre ellas es de 10 centímetros. Vamos a calcular la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga 3. Entonces, graficando un poco la situación, vamos a tener, acá vamos a representar, este va a ser nuestra esfera o nuestra carga 1. Acá vamos a tener, este va a ser nuestra carga 2. Por lo tanto, estos están unidos de esta manera. Acá tenemos, este es la carga 1 y este va a ser la carga 2. Luego nos dice que hay una tercera carga que está ubicado a 10 centímetros de la carga 1 en medio del segmento que une carga 1 con carga 2. Por lo tanto, esa carga se encuentra esta parte, y ese viene a ser nuestra carga 3. Por lo tanto, como acá nos indica que la carga 1 con relación a la carga 2 hay una distancia de 30 centímetros, y esta carga 3 está ubicado a 10 centímetros de la carga 1. Por lo tanto, de esta carga 1 hasta carga 3 tenemos una distancia de 10 centímetros. En este caso, como nuestras cargas están expresadas en microcoulomb, pasamos a coulomb, y que va a ser igual a Q1, por lo tanto va a ser igual, como es 5 microcoulomb, pasamos a coulomb, que va a ser 5 por 10 a la menos 6 coulomb. El valor de Q3 es de 2 microcoulomb, por lo tanto va a ser 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y el valor de la carga 2 es negativo 4 microcoulomb, por lo tanto va a ser negativo 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Aquí la distancia está en centímetros, pasamos en metro, por lo tanto 10 dividido 100 me va a dar 0,1 metro. En este también 30 centímetros, pasamos a metro, va a ser 30 dividido 100, me va a dar 0,3 metros. Acá, como tenemos la distancia entre Q1 y Q2
y tenemos una distancia entre Q1 y Q3 que es de 10 centímetros. Entonces la diferencia va a ser la distancia entre Q3 y Q2. Por lo tanto, la diferencia está dada en 20 centímetros. Y pasando a metro, me va a dar 0,2 metros. Y nos pide determinar la fuerza eléctrica que actúa sobre esta carga 3. Por lo tanto, aplicamos nuestra fórmula. Va a ser primero determinar la fuerza que hay entre la carga 1 y la carga 3. Entonces, fuerza entre Q1 y Q3 me va a dar constante por la carga 1 por la carga 3 dividido distancia al cuadrado. Reemplazamos fuerza carga 1, 3, constante es 9 por 10 a la 9 por carga 1 es 5 por 10 a la menos 6 por carga 3 es 2 por 10 a la menos 6. Esto es dividido, la distancia es 0,1 al cuadrado. Resolvemos en una calculadora, entonces tenemos 9 exponencial 9 por 5 exponencial menos 6 por 2 exponencial menos 6 igual dividido 0,1 al cuadrado. Esto me va a dar como resultante 9. Por lo tanto, la fuerza que hay entre la carga 1, 3 es de 9 newton. Ahora vamos a determinar la fuerza que hay entre la carga 2, 3 o 3, 2. Entonces la carga 2, 3 va a ser la constante por la carga 2 por carga 3 dividido la distancia que hay entre ellos. Reemplazamos fuerza 2, 3, constante es 9 por 10, exponente 9 por Q2 es 4 por 10 a la menos 6 por Q3, 2 por 10 a la menos 6, esto es todo dividido la distancia que hay entre Q3 y Q2, por lo tanto es 0,2 elevado al cuadrado. La fuerza entre las cargas 2, 3 va a estar dada, usamos la calculadora para determinar, tenemos 9 exponencial 9 por 4 exponencial menos 6 por 2 exponencial menos 6 igual dividido 0,2 elevado al cuadrado, y esto me va a dar igual a 1,8. La fuerza entre la carga 2, 3 es de 1,8 newton. En este caso, para determinar la fuerza resultante, como las cargas están en forma horizontal, mi fuerza resultante va a ser o va a estar dada por la diferencia entre la fuerza 1, 3 menos la fuerza 2, 3. Reemplazamos fuerza resultante. La fuerza entre las cargas 1, 3 es de 9 newton menos la fuerza resultante entre las cargas 2, 3 es 1,8 newton. Resolvemos, vamos a tener 9 menos 1,8 igual a 7,2 newton. Por lo tanto, la fuerza resultante que hay en la carga 3 es de 7,2 newton.